Hola nuevamente, bienvenidos a su serie Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy dedicaremos este capítulo y posiblemente el siguiente, según como nos dé el tiempo hoy, a escritores mexicanos, escritoras mexicanas. Me parece muy importante porque en México y en América Latina la tradición literaria es muy grande y tenemos grandes escritores y grandes escritoras. Lamentablemente, en los últimos años ha habido un desconocimiento de los mismos, poca difusión, etcétera. Y es necesario conocerlos por varias razones. Una de ellas es evidente porque tiene que ver con la identidad propia de una cultura. Ellos representan precisamente parte de esa identidad y la promueven de una u otra manera. Otra tiene que ver con la recuperación, está ligado a la identidad, pero es en otro sentido, la recuperación de tradiciones, de hábitos, de formas de hablar, de expresiones del pueblo mexicano, de todo lo que es este vasto y diverso pueblo mexicano, ¿no? Y finalmente, porque nos enseñan una manera de manejar el lenguaje, una manera de manejar el lenguaje español que tiene una riqueza impresionante. Uno quizás de los más conocidos de los últimos años sea Octavio Paz, y les adelanto un poco. Octavio Paz es un escritor que a partir de su estancia en la India como embajador y de escribir varios libros sobre esa estancia en la India, Vislumbres de la India, el monogramático, Ladera Este, que es de poemas, y otros textos escritos a lo largo de su obra, es muy reconocido en la India. Hay eventos, actividades, coloquios, etcétera, sobre la obra de Octavio Paz, que en México no hay tanto, ¿no? Sin embargo, la obra de Octavio Paz es vastísima. Octavio Paz es un escritor que escribió ensayo, cuento, ensayo político, ensayo histórico, poemas, poemas en prosa, poemas en verso, en distintos estilos, y tiene una sensibilidad, un conocimiento profundo del mundo y una sabiduría muy particular. Entonces es uno de los autores que hoy remitiré en algún pasaje de su obra porque me parece muy relevante. Otros, como Juan Rulfo, cuya obra realmente fue breve, ¿no? La mayoría reconocemos solamente El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Escribió también un guión para cine, El Gallo de Oro, pero su obra realmente es corta. Sin embargo, la magnitud y profundidad de esa pequeña obra es enorme y tiene un reconocimiento internacional y sus libros han sido traducidos a más de 30 idiomas en el mundo, ¿no? Lo cual da cuenta precisamente de ese reconocimiento. En esa profundidad breve, nosotros encontramos un universo de ideas, de creencias, de nuestra cultura, nuestra historia, pero también de nuestra sensibilidad y la sensibilidad de un pueblo. Es muy interesante la obra de Juan Rulfo, me parece, en ese sentido, y coincide en un texto que hace poco descubrí de Nelly Campobello que se llama Cartucho, en el estilo y en la forma de expresión, con un lenguaje crudo, con un lenguaje directo que me parece impresionante y que desde mi perspectiva se asemeja mucho a la forma de escribir de Juan Rulfo. Les voy a leer un pequeño pasaje que desde el título nos dice ya gran parte de lo que va a contener esta historia. Nelly Campobello escribió estos relatos breves a partir de los recuerdos de la infancia, cuando le tocó vivir la revolución y parte de la revolución cristera. Entonces son relatos crudos, son relatos, como decía, directos, pero también que muestran esa otra faceta del ser humano y particularmente de México, y algo muy, muy particular y que tiene que ver con lo poético, la mirada de los niños, de las niñas, en este caso de una niña, sobre ese mundo, sobre esa violencia, sobre esa agresión. Dice el relato, se titula Las tripas del general Sobarzo. Dice, como a las 3 de la tarde, por la calle de San Francisco, estábamos en la Piedra Grande. Al bajar el callejón de la pila de don Cirilo Reyes, vimos venir unos soldados con una bandeja
en altos. Pasaban junto a nosotros, iban platicando y riéndose. Oigan, ¿qué es eso tan bonito que llevan? Desde arriba del callejón podíamos ver que dentro del lavamanos había algo color de rosa bastante bonito. Ellos se sonrieron, bajaron la bandeja y nos mostraron aquello. Son tripas, dijo el más joven clavando sus ojos sobre nosotras a ver si nos asustábamos. Al oír son tripas, nos pusimos junto de ellos y las vimos. Estaban enrolladitas como si no tuvieran punta. Tripitas, qué bonitas. ¿Y de quién son? Dijimos con curiosidad en el filo de los ojos. De mi general Sobarzo, dijo el mismo soldado. Las llevamos a enterrar al camposanto. Se alejaron con el mismo pie todos, sin decir nada más. Le contamos a mamá que habíamos visto las tripas de Sobarzo. Ella también las vio por el puente de fierro. No recuerdo si fueron 5 días los que estuvieron agarrados, pero los villistas en aquella ocasión no pudieron tomar la plaza. Creo que el jefe de armas se llamaba Luis Manuel, y que lo mataron por el Cerro de la Cruz o por la estación. Él era de Sonora. Lo embalsamaron y lo echaron en un tren. Sus tripas se quedaron en Parral. El texto se mueve precisamente dentro de lo poético, en el sentido de que lo poético no solo refiere a emociones que generalmente consideramos positivas, sino a toda la naturaleza de las emociones humanas. Imagínense los ojos de unos niños que les parecen bonitas las tripas de un general que van en una bandeja y que lo cuentan precisamente con esa fluidez y soltura infantil, con la inocencia infantil. Y la misma idea de los soldados de ir a enterrar esas tripas. Es todo un contexto histórico el que nos está situando, pero nos lleva también a pensar cómo es que desde la infancia vamos mirando aquello que denominamos violencia. Hoy vivimos mucha violencia. Generalmente creemos que la violencia acarrea más violencia, pero en algunas investigaciones se ha mostrado que no necesariamente es así, que a veces los hijos rompen el círculo de la violencia de una familia. Pero aquí lo trascendente es cuál es esa mirada que los niños tienen respecto de este mundo violento que viven. Eso sería muy interesante conocerlo. Algunos investigadores, algunos profesores, algunos terapeutas lo hacen a partir de dibujos, de relatos, de cuentos, y se llevan sorpresas enormes, ¿no? Grandes sorpresas al respecto. Pues bien, decía, Nelly Campobello tiene un estilo, me parece, muy particular y muy similar en un sentido al de Juan Rulfo, en esa crudeza, en esa forma directa, pero también en la ironía. Juan Rulfo era de una ironía impresionante. Aquí, en uno de sus textos, un fragmento pequeño voy a leer, de Pedro Páramo, el inicio, dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le presté sus manos en señal de que lo haría. Perdón, le apreté sus manos en señal de que lo haría. Pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy seguro que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que sí lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después, que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Estoy en un plan de prometerlo todo, en el momento de la muerte de la madre. Y a partir de ahí, el relato nos lleva precisamente por todo el sendero que lleva hasta al hijo de Pedro Páramo a conocer a su padre y toda la historia que sucede en Comala. Bueno, aquí encontramos precisamente también lo que decía ese lenguaje poético. Ese lenguaje que de una u otra manera nos hace mirar el mundo de otra manera. Nos hace darnos cuenta que la muerte tiene momentos de las promesas, no solo el momento del dolor, sino esa situación que lleva al hijo a decir: estaba prometiéndolo todo, porque el estado de ánimo en el que me encuentro es ese. En otro momento podría no prometerlo, en otro momento podría haber mentido,
En otro momento pudo haber no cumplido su promesa. Finalmente la madre estaba muerta. Pero no. Esa promesa es algo que llega al interior y le hace sentir la necesidad de cumplirla. Bueno, lo que observamos en estos autores es algo que ya habíamos comentado con relación al lenguaje poético. El uso de la metáfora o de las metáforas, que son comparaciones. 2, un ritmo en el relato y en la narración que son fundamentales para poder establecer un hilo conductor, para poder establecer un inicio, un punto medio y un clímax o final, como en casi todo relato. Y por último, la memoria. Estas historias cuentan lo que ha pasado y en ese sentido apelan a la memoria. Es la memoria de Nelly Campobello, es la memoria de Juan Rulfo, que rescata los relatos que contaban sus abuelos, sus padres o que ellos de niños vivieron. La misma mamá de García Márquez, por ejemplo, decía que su hijo, que Gabriel García Márquez, escribía sobre los relatos que le habían contado y que cuando dejó de escribir es porque ya no había nadie que le contara relatos o historias. Entonces los relatos son construcciones estéticamente armadas con el lenguaje poético, pero que refieren a realidades que en un momento dado estuvieron ahí. Pero son miradas desde otra manera. Dice Octavio Paz que leer un poema histórico implica leerlo como poema, no como relato histórico. No para recuperar datos, conocer nombres o fechas, sino para apreciar la belleza de la historia que cuenta mitos, que cuenta leyendas, que recupera saberes, que se estructura de tal manera que nos hace construir un universo determinado. Eso es lo interesante del lenguaje poético. ¿Y por qué es fundamental en la formación y en la educación? Porque, insisto, apela a la memoria y por eso mismo la desarrolla, permite desarrollarla, pero establece también ciertos trucos. El ritmo y la rima hacen que memoricemos mejor. Es lo que sucede con las canciones. Memorizamos mejor la canción porque hay un ritmo y una rima. Si nosotros quisiéramos aprender cosas de la historia, de la biología, de la geografía, de la química, sería interesante ver que lo hiciéramos con un relato poético para memorizarlo mejor. Eso yo lo he practicado con mis alumnos y me ha funcionado muy bien. Conceptos abstractos, conceptos difíciles, se aprenden mejor si ellos escriben un poema de eso o un relato de eso, porque entonces logran estructurar un ritmo tal que su lenguaje entra en conexión con ello y entonces hace que la memoria se desarrolle y afiance conceptos, conocimientos, ideas, ¿no? La otra parte es aprender a mirar la complejidad de la realidad, un punto que no habíamos tratado. A partir de los años 50 del siglo pasado, se desarrolló todo este planteamiento teórico que llamamos de la complejidad. Y surgieron autores desde la física, desde las matemáticas, que empezaron a establecer principios básicos. Pero uno fundamental de la complejidad es que todo en el universo está entrelazado. La palabra complejidad viene de complexus y Edgar Morin nos enseñó que complexus quiere decir tejido junto. Bueno, la realidad es un tejido junto. Lo que sucede con las disciplinas es que fragmentamos analíticamente para tratar de comprender esa realidad, cosa que no sucede con el lenguaje poético. El lenguaje poético no fragmenta la realidad para comprenderla, la integra en su complejidad y por eso nos permite una mirada diferente de la realidad, porque no intenta ver un pedazo, intenta ver la totalidad. Por ejemplo, Octavio Paz, en este conocimiento de la India que decía hace un momento, y que escribe precisamente en Vislumbres de la India, escribe este párrafo que me parece sensacional para dar esta idea de la complejidad. Dice, en el cielo ardían silenciosamente las estrellas. Me senté al pie de un árbol, estatua de la noche, e intenté hacer un resumen de lo que había visto, oído, olido y sentido. Mareo, horror, estupor, asombro, alegría, entusiasmo, náuseas, invencible atracción.
¿Qué me atraía? Era difícil responder. Sí, el exceso de realidad se vuelve irrealidad, pero esa irrealidad se había convertido para mí en un súbito balcón desde el que me asomaba. ¿Hacia qué? Hacia lo que está más allá y que todavía no tiene nombre. Fíjense todas las sensaciones que le provoca el haberse sentado al pie de un árbol después de haber caminado un trecho ya ubicado en la India. Lo que había oído, olido y sentido, no solo visto, oído, olido y sentido, le provocaron mareo, horror, estupor, asombro, alegría, entusiasmo, náuseas, invencible atracción. ¿Cómo no entender que el universo se ve en su integralidad? Un científico habría dicho, estos eran los olores, provenían de estas plantas o de estos elementos orgánicos, etc. No, Octavio Paz mira todo el paisaje y trata de describirlo, pero dice algo muy importante para la complejidad. El exceso de realidad provoca irrealidad. Es decir, es tanto lo que veo, tanto lo que está ahí, que me pierdo en ello, que llega el momento en el que no sé qué está sucediendo con eso. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en el uso de las nuevas tecnologías hay un exceso de información que lo que acaba generando no es conocimiento, sino desinformación, confusión, eso que llamamos infodemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un bombardeo constante. Entonces, apelar a la complejidad supone darnos cuenta de que esa realidad es tan compleja y está tan estrechamente entrelazada que necesitamos verla en esa integralidad, pero no separándola, sino colocándonos en distintos lugares para mirarla en esa complejidad, en esa integralidad. Y de ahí la riqueza y la importancia que para la formación tiene o tienen los lenguajes poéticos. Hay en México también escritoras, sobre todo poetas, poetisas, una de las más renombradas hoy en día y reconocidas a nivel mundial, aunque poco conocidas en México, es Elsa Cross. Elsa Cross tiene una obra poética impresionante, muy amplia. Si se vale el comercial, el Fondo de Cultura Económica tiene su obra poética completa, pero también ha escrito muchos ensayos sobre la India. Es una estudiosa de la India. Fue discípula de Octavio Paz y de ahí su atracción quizás por la India, pero ella escribió o ha escrito varios ensayos sobre la India, sobre el pensar hindú, sobre el budismo, sobre esa otra mirada de un país ajeno, extraño, distante, geográfica, históricamente, ideológicamente, pero que al mismo tiempo, como pensaba Paz, tiende puentes con la cultura mexicana. En muchos sentidos, ya hablaremos posteriormente de ello. Elsa Cross decía entonces, una poeta muy reconocida, les recomiendo su obra. Puerta del Este es uno de los libros sobre ensayos sobre la India, el budismo, etc. También está Rosario Castellanos, una poeta chiapaneca, está Margarita Michelena, está la misma Nelly Campobello, Pitamor, en fin, hay una gran cantidad de escritores y poetas. Y poetas hombres está Javier Villaurrutia, está Elías Nandino, está Lichu Macero, también hay una impresionante tradición de escritores. Por eso vale la pena asomarse a la literatura mexicana y a nuestros autores, por esa riqueza, por esa vastedad, por esa profundidad en que han logrado observar lo que es el ser mexicano. Muchos de los poetas de Villaurrutia son nocturnos. Los nocturnos refieren al oscuro, a la noche, a la muerte. Y en México la idea de la muerte es una idea muy, muy importante, muy relevante en términos de cosmovisión del mundo. Entonces vale la pena esa aproximación. Comprender las noches de muertos, comprender las Catrinas, comprender toda esa gran tradición de altares, supone haber comprendido los nocturnos, supone haber comprendido toda una cultura que desde el fondo de nosotros emerge fuertemente y que nos da identidad. Y bueno, voy a cerrar hablando de Elsa Cross con un poema, un fragmento del poema, que el poema se llama Mandala y tiene que ver precisamente con este conocimiento de Elsa Cross sobre la religión, la cultura hindú.
y oriental en general, ¿no? Dice, la redondez perfecta, la blancura, la desnudez, la belleza perfecta. Tiende la luna hebras sutiles que conforman la red. Desventurados peces desafían su fuerza, se abandonan al secreto rigor de la marea. Sobre la arena platea la luz sus escamas y el ojo abierto hacia el vacío. Fíjense esta idea, sobre la arena platea la luna sus escamas. Este juego de lenguaje, platear la tierra, la arena, o el mar, o el agua, etcétera, ¿no? Bueno, con esto terminamos esta sesión. Haremos, yo creo que sí, un segundo programa respecto de nuestros autores, porque me parece que hay todavía muchas cosas que decir y darlos a conocer, sobre todo a las nuevas generaciones. Muchas gracias.